La trayectoria de Elías, el profeta que Dios llevó al cielo sin ver la muerte, guarda secretos espirituales para quienes viven momentos de desierto, silencio y oraciones sin respuesta. Porque antes de ser arrebatado, Él fue quebrado. Antes de ver descender fuego, Él lloró. Antes de ser llevado al cielo, pasó por días en los que creyó que su historia había terminado. Y tal vez, de alguna manera, tú también estés viviendo algo parecido ahora. Pero así como Dios cuidó de Elías en sus días más oscuros, Él también está cuidando de ti, incluso cuando no lo percibes. Y mientras escuchas esta historia, algo en tu espíritu va a encenderse, porque la misma presencia que acompañó al profeta aún habla, aún guía y aún levanta personas en los días de hoy. Y es exactamente por eso que la jornada de Elías comienza en el lugar más inesperado. En los días de Elías, Israel vivía un periodo extraño, templos llenos, pero corazones vacíos. Las personas repetían tradiciones religiosas, pero ya no tenían una relación con Dios. Es curioso cómo esto parece distante hasta que nos damos cuenta de que hoy también existe mucha fe decorada y poca fe vivida. Elías surge en ese escenario como un recordatorio de que Dios siempre levanta a alguien cuando la verdad parece desaparecer. Y así comienza esta historia, en el silencio de un pueblo que había olvidado al propio Creador. Muchas personas viven algo parecido hoy. Siguen la vida en automático, pero por dentro saben que falta algo. Tal vez tú incluso ya hayas sentido eso, esa sensación de estar rodeado de cosas, gente, compromisos, pero aún así vacío. Elías nos recuerda que Dios no abandona a los corazones confundidos. Él busca justamente a los que están perdidos. Y a veces basta un suave recordatorio, un pequeño despertar, para volver a encender la luz dentro de alguien. Y es interesante notar que, cuando Dios quiere transformar una generación, Él no busca perfectos, busca disponibles. Elías era ese tipo de persona, alguien común, pero con el corazón atento. Y es aquí donde nace la primera gran señal de su historia, que nos lleva al próximo capítulo de este camino. Elías era sencillo, pero tenía algo que pocos tenían: valor para decir la verdad cuando todos preferían el silencio. Se posicionó delante de Acab, uno de los reyes más peligrosos de la historia bíblica, para declarar que Dios cerraría los cielos. No era valentía humana, era convicción espiritual. Muchos hoy también enfrentan situaciones en las que necesitan levantarse, incluso temblando por dentro. El valor no es ausencia de miedo, es decidir actuar a pesar de él. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas decir algo importante, pero te tragaste las palabras para evitar un conflicto? Elías recuerda que la verdad no destruye cuando es guiada por Dios, libera. A veces, el cambio que alguien necesita ver a su alrededor comienza justamente con tu voz. Esa voz que has estado guardando por tanto tiempo. Y lo más interesante es que Dios nunca pide que enfrentemos algo solos. Él sostiene, protege y camina junto a nosotros. La declaración de Elías sería el inicio de una jornada que ningún ser humano podría vivir sin la presencia divina. Y es eso lo que nos conducirá al próximo momento de la historia. Después de confrontar al rey, Elías necesitó esconderse, y el escondite no fue castigo, fue cuidado. Dios lo llevó al arroyo de Querit, donde los cuervos lo alimentaban todos los días. Imagínalo, animales impuros convirtiéndose en instrumento de provisión divina. Es un recordatorio de que Dios usa caminos inesperados para sostener a quien confía en Él. A veces, Dios también nos lleva lejos de los reflectores. Momentos de pausa, silencio, recogimiento, no para castigarnos, sino para prepararnos. Tal vez
tú estés viviendo algo parecido, puertas cerradas, personas alejándose, oportunidades que parecen haberse secado, pero el silencio de Dios nunca es abandono, es ajuste. Y así como Elías aprendió a confiar en cada pedazo de pan que llegaba, nosotros también podemos aprender a descansar en la provisión diaria. Incluso cuando el arroyo comienza a disminuir, algo nuevo está siendo preparado. Y es exactamente eso lo que ocurre en el próximo capítulo de esta jornada. Cuando el arroyo se secó, Dios envió a Elías a la casa de una viuda extranjera. Alguien sin recursos, sin influencia, sin nada que ofrecer humanamente hablando. Pero fue allí, en el lugar inesperado, donde el milagro sucedió. El poco de harina y aceite nunca terminó. A veces Dios permite escasez para revelar fuentes que jamás veríamos. Eso se parece mucho a situaciones que vivimos en el día a día. A veces esperamos ayuda de quienes tienen mucho, pero Dios envía socorro a través de quien, aparentemente, no tendría nada. Eso muestra que el milagro no depende de la cantidad, sino de la disposición del corazón. Dios usa lo simple para confundir lo grande. Y ese encuentro abrió espacio para un milagro aún mayor, la resurrección del hijo de la viuda. Porque siempre que Dios comienza algo, no se detiene en la primera bendición, Él profundiza. Y eso prepara el terreno para una de las escenas más poderosas de la vida de Elías. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de uno de los momentos más marcantes de la Biblia. Frente a toda una nación, Elías llamó al pueblo a decidir: si el Señor es Dios, síganlo a Él. ¿Cuántas veces también vivimos divididos entre la fe y la duda, entre lo que es correcto y lo que es cómodo? Elías expuso esa indecisión con una simplicidad que atraviesa el alma. Cuando él oró, el fuego descendió del cielo, no para impresionar, sino para revelar quién era el verdadero Dios. Esto nos enseña que cuando la motivación es correcta, el cielo responde. Tal vez tú estés esperando una respuesta, pero Dios está esperando el momento en que tu corazón se alineará al propósito correcto, y ese fuego no terminó allí. Abrió el camino para otra manifestación divina, algo que el país esperaba hacía años, y es justamente eso lo que viene enseguida. Después del fuego vino la oración. Elías subió al Carmelo y pidió lluvia, no una vez, sino 7. ¿Cuántas veces desistimos en el tercer pedido, en el cuarto, en el quinto, cuando la respuesta estaba tan cerca? Elías enseña que perseverancia no es insistencia vacía, es fe que permanece. Tal vez tú estés orando por algo desde hace meses o años. A veces Dios no responde rápido porque Él está trabajando algo dentro de ti primero. Elías oró hasta que el siervo vio una pequeña nube, tan pequeña como una mano. Pero pequeña no significa insignificante. Ese pequeño signo cambió toda la historia. Y es justamente después de esta victoria que vemos algo que muchos no esperan: el profeta del fuego entrando en uno de sus momentos más humanos. Incluso después de ver el cielo responder con fuego y lluvia, Elías enfrentó miedo. Una amenaza de Jezabel fue suficiente para quebrar sus fuerzas. Es un recordatorio profundo. Incluso las personas de fe tiemblan. Incluso los fuertes lloran. Incluso los confiados tienen días en los que desean rendirse. Tal vez eso explique por qué tú también te has sentido débil incluso después de grandes victorias. La vida espiritual es así: alturas muy altas y valles muy oscuros. Elías huyó al desierto y pidió morir, no por falta de fe, sino por exceso de cansancio, y es exactamente en esos momentos cuando pensamos que Dios va a corregirnos. Él nos sorprende con cuidado, y es eso lo que el siguiente momento revela. Dios no reprendió a Elías. Él envió un ángel con pan y agua. A veces, antes de que Dios hable al alma, Él cuida del cuerpo.
¿Cuántas veces pensamos que nuestros problemas son espirituales cuando en realidad estamos simplemente exhaustos? Dormir, comer, respirar, también son formas de sanidad. Dios toca a Elías 2 veces. Es impresionante cómo el cielo insiste en cuidar de alguien que está intentando rendirse. Tal vez tú también necesites permitirte descansar sin culpa. Hay momentos en los que Dios no quiere que hagas más. Él quiere que te restaures, y después de ese toque, Elías recibe la fuerza necesaria para continuar hasta llegar al lugar donde Dios hablaría de una forma que él jamás olvidaría. Elías llega al monte Horeb esperando que Dios hable a través del viento, del terremoto o del fuego. Pero Dios se revela en un susurro. Es un recordatorio precioso. Dios no siempre habla en el ruido, sino en la quietud. Toda persona que busca respuestas necesita aprender a escuchar el silencio. A veces buscamos señales extraordinarias, pero Dios habla a través de un versículo, una frase, una canción o incluso un pensamiento que llega suavemente al corazón. El susurro de Dios no exige fuerza, exige cercanía. Quien está cerca, oye. Y ese susurro trae más que consuelo, trae dirección. Y Elías descubre que aún había mucho por hacer. Elías creía estar solo, pero Dios lo sorprende diciendo que había 7,000 fieles escondidos. Muchas veces pensamos que somos los únicos luchando, los únicos intentando hacer lo correcto, los únicos cansados. Pero Dios siempre preserva personas que permanecen firmes. Esto sirve de consuelo para quienes viven situaciones difíciles. No estás solo en tu fe ni en tus batallas. Hay personas que ni imaginas intercediendo, luchando, creyendo. Dios siempre sostiene a un pueblo que no dobla sus rodillas ante el error, y esta revelación abre espacio para el próximo movimiento de Dios en la vida de Elías, algo que cambiaría su legado para siempre. Después de restaurar el corazón de Elías, Dios lo envía a ungir nuevos líderes, incluyendo a Eliseo, que se convertiría en su sucesor. Es una lección poderosa. Los grandes hombres no solo hacen, ellos forman. El legado no termina cuando descansas, continúa a través de quienes inspiras. Todos nosotros tenemos a alguien a quien influenciar, hijos, amigos, personas del trabajo, quienes nos observan de lejos. A veces pensamos que no tenemos nada que ofrecer, pero nuestra experiencia puede ser exactamente lo que alguien necesita para despertar. Y mientras Elías camina para cumplir esta nueva misión, ocurre un encuentro transformador, el llamado de Eliseo. Eliseo estaba arando cuando Elías colocó el manto sobre él. Un gesto sencillo, pero cargado de propósito. Dios no necesita escenas grandiosas para cambiar vidas. A veces es una conversación, una frase, un toque. Las pequeñas cosas pueden cargar destinos. Eliseo lo deja todo: trabajo, rutina, estabilidad. Cuando Dios llama, Él siempre ofrece algo mayor que lo que pide. La decisión de Eliseo muestra que la obediencia genera futuro, y que cuando el cielo señala un camino, vale la pena dejarlo todo para seguirlo. Y así surge una asociación que duraría hasta el último día de Elías, el día más extraordinario de la vida de este profeta. El momento final de Elías es uno de los más bellos de la Biblia. Él camina con Eliseo por varios lugares, casi como quien se despide sin decir adiós. Cuando llegan al Jordán, Elías toca el río con el manto y las aguas se abren. Es como si Dios estuviera diciendo: yo sigo aquí. Y entonces sucede. Un carro de fuego aparece y Elías es llevado al cielo sin experimentar la muerte. Un profeta que entró en llamas en el Carmelo, ahora asciende envuelto en fuego, pero sin dolor, sin final, sin tumba.
Dios termina su jornada con honor, como quien celebra a su siervo fiel, y en la tierra, sosteniendo el manto, está Eliseo, listo para comenzar el capítulo que viene después. Eliseo toma el manto de Elías y repite el milagro de las aguas, no por vanidad, sino para recordar que el Dios de Elías sigue vivo. Es una imagen hermosa. Cuando alguien parte, el manto queda. Cuando una voz se calla, otra se levanta. Dios siempre continúa su obra. Y eso también nos habla a nosotros. Hay personas que dejaron marcas en tu vida, padres, abuelos, amigos, mentores. Tal vez no lo hayas notado, pero muchas cosas que haces hoy son fruto del manto que alguien dejó sobre ti. Y ahora Dios también quiere poner algo en tus manos. La historia bíblica de Elías, el profeta que Dios llevó al cielo sin ver la muerte, es una de las narrativas más profundas y transformadoras de la Biblia. Este video revela paso a paso cómo Dios levantó a Elías en un tiempo de idolatría, silencio espiritual e incertidumbres, un tiempo muy parecido al que vivimos hoy. Aquí entenderás cómo el profeta atravesó el desierto, enfrentó reyes, venció batallas internas y experimentó momentos tan intensos que marcaron generaciones. Mientras ves este video, también notarás que la jornada de Elías es un espejo para nuestra propia vida. Porque antes de ser llevado al cielo, Elías fue perseguido, cansado, quebrado, pero aún así sostenido por el Dios que nunca abandona a sus hijos. Y tal vez esta palabra sea exactamente lo que tu corazón necesitaba hoy. El recordatorio de que Dios sigue actuando, incluso cuando todo parece silencioso. Este video sobre Elías, el profeta que Dios llevó al cielo sin ver la muerte, fue pensado para fortalecer tu fe, despertar tu esperanza y mostrar que el mismo Dios que encendió fuego en el Carmelo sigue encendiendo fe dentro de personas comunes, como tú y como yo. Si esta historia toca tu espíritu, escribe en los comentarios la frase «Dios habla en el silencio». Quiero ver hasta dónde llega este mensaje. Si este mensaje bendice tu vida, deja tu me gusta, comparte con alguien especial y suscríbete al canal para recibir más historias bíblicas, reflexiones profundas y palabras de esperanza. Que Dios hable contigo a través de esta narrativa.